Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Buenos días, amigos oyentes de su programa Médicos en la Radio por Palma 90.7 FM de Empresas Radiofónicas. Desde Barahona, la provincia del Bello Amanecer. Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a la clínica dental NAC Clinic Odontología Especializada. Recuerda que en NAC Clinic se ofrecen todos los servicios dentales, desde limpiezas, brackets hasta implantes dentales. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. 809-524-5858. NAC Clinic Odontología Especializada. Buenos días, Carlos. Buenos días, maestro Octavio Félix Vidal. Buenos días. Muy buenos días a todos los que escuchan que nos sintonizan cada mañana en nuestro programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. En la mañana de hoy, como cada lunes, tenemos un tema bastante interesante y muy llamativo. ¿Cómo gestionar el dolor ante el duelo y evento traumático? Es un tema que es bastante interesante. Muy buenos días, doctor Octavio Félix Vidal. Sí, buenos días. ¿Y es tan difícil gestionar durante un duelo ahí un evento? Porque depende también el tipo de evento traumático. Puede ser hasta por accidente de tránsito. Claro, es bueno tener en cuenta que un evento traumático termina siendo traumático para alguien en función de del significado que tú le des. Así. O sea, no necesariamente lo que se convierte en un trauma para una persona, un trauma emocional, eso va a convertirse en un trauma para otra persona. Hay personas, por ejemplo, que pasan eventos muy difíciles. Por ejemplo, hubo personas que estuvieron en el evento del terremoto de Haití y esas personas fueron personas que cuando ocurrió la situación probablemente empezaron a ayudar a otros y es posible que esa gente, muchas de esa gente no hicieran un trauma psicológico después del evento. Sin embargo, hay personas que por alguna lesión física que recibió o por haber sido simplemente testigos, porque eso ocurre también. Yo puedo llegar a tener un trauma por yo haber visto un evento traumático en otros, que no lo he vivido yo directamente, sino que simplemente lo vi. Ver que una casa le cayó encima a un niño, un asunto terrible, ¿no? Hay personas después tienen dificultades para olvidar eso. Entonces esa imagen se le fija y se le repite ahí en la mente de manera reiterativa y eso se puede convertir en esa persona en un evento traumático. De ahí que no es solamente el evento lo que ocurre, sino el significado que cada quien le da al evento. Por ejemplo, anoche aquí en Barahona hubo un evento, ¿verdad? Que puede ser traumático para muchas personas, principalmente alrededor, o quizá un conocido, un familiar de el trágico evento de una pareja que mata a su expareja y también se mata a él. O sea, es un evento que para mucha gente puede ser traumático. ¿Es así, maestro? Claro que sí. O sea, ahí podemos ver, hay un trauma que pueden experimentar personas que vieron el hecho como tal o personas cercanas, familiares, que van a tener un efecto, ¿no? Directo. Por ejemplo, los padres, si están vivos, la madre, si está viva, hermanos, amigos. Y en el caso de que la pareja tuviese hijos, hay un efecto también que va a afectar a los hijos. Ahora, que eso se convierta en un estrés postraumático propiamente dicho, siempre va a depender de la significación que le vaya a dar la persona al evento. Y de ahí que hay eventos que no son ni siquiera tan traumáticos, pero pueden terminar, o sea, en términos de lo que la mayoría creemos por sentido común, que son eventos traumáticos como una muerte, un accidente, una violación, un atraco, un terremoto. Pero hay eventos actualmente sencillos, aparentemente, por lo menos para la mente nuestra, de nuestra generación, como sería un bullying escolar. Se puede convertir en un evento traumático, grave para un joven o para una joven. O hay un ejemplo muy, muy interesante que da Roberta Milanesa en su libro Cambiar el Pasado, que es un libro acerca del estrés postraumático.
en donde ella narra una situación de una niña que presentó un estrés postraumático porque ella tenía a su mejor amiga en el colegio y ella confiaba plenamente en esa mejor amiga, y después ella descubrió que su mejor amiga había mandado un mensaje a través de las redes sociales en donde su amiga la criticaba enormemente y la denostaba frente a los demás. Entonces, cuando ella se entera a través de otra chica de ese mensaje, esa niña es afectada profundamente por un mensaje de redes sociales. Y uno pudiera decir, ¿verdad? Nosotros que tenemos esta mentalidad media antigua, ¿no? De campo, producto de nuestra edad, y cómo una gente se puede traumatizar por un simple mensaje de redes. Pero en esta generación sí está pasando. En estos tiempos es muy frecuente. Y el bullying también a través de las redes. Y entonces ese evento para las generaciones jóvenes pueden ser muy, muy traumáticos, porque ellos están viviendo una realidad diferente a la que nosotros vivimos. Es como en los tiempos en los que no habían redes, un simple chisme, un comentario malsano acerca de una persona, una mujer que tal vez era una mujer muy correcta, y de repente alguien se crea una historia de que esta mujer le está siendo infiel a su marido. Es posible hace 20, 25 años que eso tuviese el mismo efecto que puede tener para un joven ahora, que se diga algo inapropiado en las redes, algo falso, o pudiera ser algo verdadero, pero que está dentro de su propia intimidad y que la persona no quiere que se conozca. O sea, los trastornos van evolucionando, y tal vez lo que para mí sería traumático, que sería que me atraquen a punta de pistola y que tú después vas a recordar el frío del hierro o del metal del arma, para chicos de ahora simplemente puede ser un mensaje en WhatsApp o una burla tal vez en cualquier red social. Sí, eso es normal, porque las redes sociales también han venido a cambiar lo que es la forma de vida y a causar también mucho inconveniente. Sabe que a través de las redes sociales hoy en día se causa también mucho trauma psicológico, y también hemos visto que a veces también afecta mucho a los adolescentes cuando se ven envueltos en ciertas conversaciones de alguien desconocido a través de las redes, que no saben cómo manejarla. Cuando le dicen que amenazan a sus padres o que le van a matar a uno de los padres, también eso le causa un trauma a esos adolescentes de hoy en día. O sea, son muchas situaciones que se pueden dar, y ahora mismo nosotros vemos que el internet, las redes, son una nueva realidad, que muchos lo ven como lo virtual, pero más que virtual, ya estamos bien, esto es una realidad para todos. Y, por ejemplo, lo que se está dando a nivel de la facilidad de comunicación que hay a nivel de redes, permite que los chicos empiecen a iniciar lo que serían sus experiencias sexuales muchas veces a través de las redes, como sería compartirse entre ellos fotografías, o a veces hacerlo con un adulto, fotografías íntimas, fotografías de sus partes íntimas. Y si la otra persona utiliza inapropiadamente esas fotografías, eso pudiera generarle a esa chica o a ese chico un nivel de estrés postraumático si la persona no logra superar el evento adecuadamente. Sí, doctor. Hace días salió por las redes sociales un adolescente que estaba ofertando su virginidad en un monto X de dinero, y los padres luego salieron muy anonadados, porque ellos decían que eso no fue la enseñanza que le enseñaron a su hija. Me imagino que esos padres deben de tener algún trauma, porque si ven acá, yo eduqué a mi hija con estos valores y me entero a través de las redes que mi hija está haciendo X cosa. Y eso se ve muy común hoy en día. Y es creo que la semana pasada, creo que la semana anterior a la pasada, nosotros hablamos de un tema que tiene que ver con la desilusión. Sí. Nosotros como padres tenemos que entender algunas cosas cuando criamos. Y una de las cosas que tenemos que entender es, uno hace hasta donde la capacidad de uno le da.
y los valores que uno tiene, morales, principios, etcétera, uno logra criar hasta donde tu capacidad te lo permite. Pero cuando nuestros hijos terminan con valores como que distan mucho, se separan mucho de la crianza que nosotros le hemos dado, muchas veces hay padres que pueden caer en procesos depresivos, sentirse mal, desilusionados. Y nosotros tenemos que entender que además de lo que uno hace como papá, hay una sociedad que está influyendo en nuestros hijos. O como decía Khalil Gibran, nuestros hijos no son nuestros hijos, son hijos de la vida. O sea, o una figura que usa él, muy bonita, que es: nosotros los padres somos como el arco y ellos son la flecha. Nosotros lanzamos con el arco, ¿no? Lanzamos la flecha sale, pero con exactitud nunca sabemos dónde va a caer. Y eso es algo que nosotros tenemos que tenerlo en cuenta como padres, porque yo como papá he hecho mi mejor esfuerzo para criar. Yo lo sé, mucha gente lo sabe, pero yo no garantizo el resultado, porque nadie lo puede garantizar. Y mis hijos llega un momento en que van a decidir vivir su vida como ellos quieran vivirla. Y ya yo he llegado a un nivel de preparación mental en donde yo entiendo que yo no puedo vivir la vida de mis hijos. Ellos tienen que decidir hacer las cosas que ellos crean. Si al final coinciden con mis valores y mis principios, pues me sentiré bien. La flecha dio en la diana. La flecha dio en la diana. Pero tal vez la flecha no dé en la diana que yo quiero. Y no necesariamente porque dé fuera de la diana que yo quiero, no necesariamente significa que esté mal. Porque es lo que nos pasa con, por ejemplo, quiero que mi hijo sea médico y mi hijo no quiere ser médico, quiere ser abogado, quiere ser pintor o bailarín o qué sé yo, o maquillista. Entonces uno tiene que entender todas esas cosas y saber que necesariamente porque elijan una profesión diferente, o sean contadores o sean abogados, eso no quiere decir que está mal, o que sean físicos, etcétera. Es cuestión de uno empezar a cambiar la mentalidad de que uno no puede controlar lo que va a pasar con esa flecha después que la flecha sale del arco. Bien, a los amigos oyentes que siempre nos escuchan, las líneas están abiertas, 4907, perdón, 809-524-4907, líneas abiertas. Pueden hacer su comentario, pregunta al doctor Octavio, y así hacemos mucho más dinámico el programa y interactuamos con el público que nos escucha. Así que Médicos en la Radio está con ustedes aquí, el doctor Octavio Félix Vidal, el doctor Carlos Félix Terrero y un servidor. Me estoy despidiendo porque estoy en un proceso gripal y tengo mascarilla puesta porque le aconsejo a todos aquellos que hay un brote de gripe, ¿verdad? Esto es cambio de temperatura, de primavera ya buscando el verano, aunque verano lo tenemos desde somos verano el año completo, pero más caliente en los tiempos de la Semana Santa para acá hasta llegar hasta diciembre. Así que le sugerimos desde Médicos en la Radio a todas aquellas personas que estén afectados del virus gripal que usen mascarilla para proteger a los demás. Para proteger a los demás. Claro. Bien. En ese mismo tenor, hay que decirle que una nueva variante de influenza que es bastante contagiosa. O sea, que deben de cuidar a sus adultos mayores. Continuamos con el tema, doctor. ¿Cómo gestionar el duelo? Hablar de duelo, la gente solamente entiende que el duelo es solamente cuando muere un familiar. Y hay que aclararle que el duelo tiene múltiples causas, que no tiene que ser simplemente porque muere un familiar. Puede ser también por un evento. Una pérdida. O una pérdida. Generalmente. Aunque sea tan amorosa. Porque también hay un duelo amoroso. O económica, por ejemplo. Una persona iba para allá, porque el duelo económico lo está sufriendo el país entero. Una persona que tenía una empresa muy exitosa y quiebra, la persona cae en un estado de calamidad y muchas veces le quitan todos los bienes. O a veces hay personas que en esos procesos, porque han cometido alguna falta penal, pueden hasta perder la libertad. Doctor, tenemos una llamada ahí. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Sí, buenos días, María Gómez de Barahona. Buenos días, María, cuéntanos.
Una preguntita para el doctor. Cuando hay padres que en el sistema educativo le llaman orientadores, le llama la directora, le llama un profesor para notificarle alguna conducta inadecuada que su hijo ha tenido en el sistema educativo, y el papá se sorprende y siente como mucha vergüenza de que su hijo haya realizado esa conducta X, porque ellos en el proceso de socialización, buscando autonomía, buscando aprobación en la socialización con los pares, podrían ellos tener algunas actividades que no siempre son las correctas o participar. Pero muchas veces los padres sienten como repulsión, sienten como mucha vergüenza y sienten ira. A veces hay padres también que le golpean en medio del proceso de conversación con las autoridades de la escuela. Es hacerle una recomendación. ¿Qué recomendación le daría el doctor a esos padres, tomando en cuenta eso, que ellos son los responsables de su acción en el centro educativo? Muchas gracias. Ok, gracias. Bueno, yo creo que hay que recordar que existen dos clases de niños. O sea, hay uno que vive una vida en la casa y otra es en la escuela. En la casa se mantiene una disciplina y en la escuela es totalmente otra, que el padre vive ajeno a eso. Y por eso a veces cuando llaman al papá, que le dicen la mala conducta que ha tenido el niño, se sorprenden. Sí. Porque el niño tiene una imagen delante de sus padres y una imagen cuando él está en libertad. Entonces, hoy en día, precisamente por lo que hablábamos ahorita de la influencia de las redes, del internet sobre los jóvenes, hay una serie de conductas que los jóvenes van imitando de sus pares en la escuela que realmente a los papás le sorprenden. Por ejemplo, un papá que tiene una hija, o la conducta, por ejemplo, de las autolesiones, es más común en las chicas que en los varones, pero los varones lo pueden hacer. Un papá que no tiene la menor idea que su hija se está cortando, se está autolesionando, y el papá es llamado a la escuela y el papá se entera en la escuela de que su hija ya ha hecho esa práctica varias veces, y muchas veces lo hacen en el mismo plantel escolar algunos, o simplemente se lo comunican. Es algo que puede, como decía María, la oyente que nos llamó, podría ser muy vergonzoso para algunos padres, dependiendo de los valores que esos padres tienen. Otras veces hay personas que tienen una formación religiosa, personas que pueden ser pastores o que pueden ser personas ligados a alguna religión, son líderes religiosos, y se les llama y se les informa que su hija o su hijo, por ejemplo, está teniendo, ha ido definiendo su orientación sexual hacia el mismo sexo, y hay padres de estos que se lo van a tomar, tienden a tomárselo todo como muy personal. Entonces, una vacuna que nosotros debemos tratar de ponernos como padres es no tomarnos muy personal algunas situaciones que van a pasar con nuestros hijos, porque estamos en una sociedad nueva que no entendemos del todo los que somos adultos, y que nosotros no tenemos la total responsabilidad de todo lo que pasa. Con esto yo no estoy diciendo que los papás no sean responsables o no de lo que hacen los hijos, pero hay muchas cosas hoy en día que se le escapan de las manos a muchos padres. Y los padres que tienen esa actitud que mencionaba María, que les da vergüenza, que se sienten mal, que se sienten compungidos, muchas veces son los padres que han hecho todo el esfuerzo para que sus hijos estén lo más correctamente posible en la sociedad. Entonces pueden recibir la información de que los hijos están consumiendo alguna sustancia prohibida, a ese tema de la sexualidad a veces, prácticas como las autolesiones, comportamientos a veces en grupo que pueden ser vergonzosos, a veces comportamientos sexuales grupales. Hay muchas situaciones que ahora están pasando a nivel de las escuelas y los jóvenes las comparten, ritos satánicos, prácticas satánicas que se están poniendo de moda, todas a través del internet, porque hay algunos cantantes urbanos, tanto nacionales como de otras nacionalidades, que estimulan prácticas satánicas en sus canciones,
o que tienen muchos símbolos satánicos en las músicas que promueven, y hay muchos jóvenes que también están haciendo esto. Entonces, lo primero es uno no personalizar el asunto y uno saber que la sociedad está dando muchos cambios, y que lo que nosotros tenemos que hacer como padres es, cuando estas situaciones aparecen, mantener la calma hasta donde podamos y empezar a tomar los correctivos del lugar, porque no es que nos vamos a quedar de brazos cruzados cuando estas situaciones ocurren. Tenemos que intervenir, tenemos que buscar ayuda profesional, y también tener un espacio para poder conversar con nuestros hijos y no recurrir a la violencia, porque la violencia lo que va a hacer es que va a agravar más el problema. Okay, entonces, ¿tú no estás de acuerdo que le den su par de tablazos en la escuela o se lo den en la casa? Agravaría la situación. Eso agravaría la situación. Y si se hace, por ejemplo, en público, aquí es peor, porque entonces, y uniéndolo al tema que tenemos, ¿no?, de trauma, sí, se puede causar un trauma al niño. Exactamente, como yo sé que hay muchas personas de cierta edad que dicen, bueno, yo recuerdo una señora que decía, a mí me importa que le dé un trauma, esa pela yo se la pego, que se traumatice. Realmente, muchas veces, nosotros hablamos desde nuestra ignorancia, pero si hay algo que yo les recomiendo a los padres, y especialmente cuando los hijos son adolescentes, es... aunque hagan su bellaquería. Y que no le nunca que eviten eso de golpearlo, en primer lugar. Y si van a violar las reglas de golpearlo, que cuando lo hagan, que eviten hacerlo frente a los amigos, porque entonces cuando un adolescente ha sido golpeado frente a los amigos, que a una chica, el papá o la mamá le dio una galleta frente a 4 o 5 amigas o 4 o 5 amigos, ahí se agrega un nuevo elemento, ¿no?, que le genera mucha vergüenza, que le genera un daño mayor al joven o a la joven. Sí, doctor. Pero también sería bueno recomendarle a esos jóvenes que si uno quiere que le den su golpe, que actúen por el buen camino del amor y actúen por el buen camino de la enseñanza que se le ha brindado. Porque dicen los adultos mayores que una acción trae una reacción. O sea, si a ellos se les ha educado y se les ha enseñado principios y valores, cuál es la función de ir a la escuela, y él comete falta, estamos de acuerdo que ya no quieren que usen el psicólogo por excelencia, que es la chancleta. Quieren ahora que usen el diálogo. Y por eso los jóvenes de hoy en día cometen tantas cosas irregulares. Y por eso el sistema educativo ha ido fallando poco a poco, porque le hace falta un poco de la psicología antigua para que los muchachos se encaminen y se encarrilen por el buen camino. Estamos de acuerdo que no le den adelante a la gente, pero en la casa, aunque sea que lo tienten, aunque sea que se le enseñen, que los padres tengan una correa, un clavito, mira, eso es para cuando tú cometas una de estas faltas. Carlos, lo que ocurre es, cuando nosotros recomendamos a los padres no golpear a sus hijos, no solamente lo estamos haciendo porque desde el punto de vista psicológico es una práctica que puede causar daños o físicos o psicológicos, sino ya porque nuestras leyes prohíben esto. O sea, nuestras leyes pueden ser utilizadas. Con ese código del menor, cualquier papá al que se le va un poquito las manos, o cualquier papá que sea objeto de una denuncia de un vecino o de una autoridad escolar, ese padre puede hasta caer a la cárcel. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo, que yo sé que mucha gente lo está manejando, esta información. Aquí hay una ley aprobada sobre la protección de los animales. Aquí hay gente que por darle una pela a un caballo o por darle un golpe a un perro, han tenido que pasar días o meses en la cárcel. Entonces, nosotros tenemos que tener ya el cuidado de que existen aquí leyes en que cuando uno se deja llevar de la ira y uno golpea a sus hijos, uno puede estar cometiendo un delito y uno puede terminar en la prisión. Imagínese usted, si a usted lo condenan por darle golpe a un perro o por darle golpe a un caballo, que creo que hay una noticia reciente de un joven que tuvo problemas por golpear un caballo, otros han golpeado perros, otros han golpeado otros tipos de animales. Y increíblemente esa ley aquí como que se aplica con más facilidad que cuando se refiere a golpear a otro ser humano. Pasa, ¿no?, que se explica más porque las redes sociales expanden rápido el mensaje y la Dirección de Protección de Animales se ve como tan acorralada, obligada porque la gente lo replica. Pero también yo le voy a poner un ejemplo. Tú sabes que hay muchos dominicanos que tienen sus hijos fuera del país. Tú sabes que allá las leyes son mucho más rígidas.
Y ellos pagan un simple y llanamente viaje y se traen al hijo, ¿sabe para qué? Para darle una pela. ¿Usted ha escuchado esos casos, no? Sí, porque aquí se permite. Porque aquí se la permite. acumulan allá, no te preocupes que tú y yo llegamos a Dominicana. Y cuando llegan aquí, cuando vuelven allá, que el niño va bien, se porta mucho mejor. Pregúntele, porque eso se da muy frecuente en los dominicanos. Como allá no le pueden dar la pela, lo traen aquí. Y después que aquí le dan la pela, que allá se le porta bien el niño. Se le porta por el librito. Son situaciones propias como de nuestra cultura. Pero volvemos a repetir, ¿no? Que aunque la ley aquí también protege al niño y adolescente. Claro, pero se cumple o sea, el cumplimiento y las sanciones que puedan recibir, por ejemplo, los padres aquí son menores en el sentido de que no hay esa supervisión tan estricta como ocurre en Estados Unidos, que incluso allá están obligados los maestros, los médicos a hacer las denuncias cuando sospechan de violencia, de algún tipo de maltrato a los niños. Aquí, por ejemplo, en el país muy pocas veces ha ocurrido que una persona sea procesada porque haya venido una denuncia directamente de un médico. No. Entonces, cada vez que un médico general o un pediatra recibe a un niño y hay sospecha de algún tipo de abuso físico, ese médico está obligado a hacer las denuncias. Sin embargo, aquí en la práctica no está ocurriendo. Sí, el médico hace la denuncia porque en el tiempo que yo tuve la función en el hospital, el problema es que CONANI y el ministerio, el Tribunal de Niños y Adolescentes, trabajan como una sinfonía discordante, no van en la misma nota musical. Una cosa depende de la otra. Y eso hace que la mayoría de casos que llegan a los centros de salud de violencia, casi ninguno circulan, porque la pelota no sabe en qué mano cae, no sabe si es de CONANI o si es del Tribunal de Niños y Adolescentes. Nunca hay una nota discordante, igual que con los niños abandonados. Pero ese tema vamos a continuar cuando retornemos después de la pausa en nuestro programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. Médicos en la Radio por Palma 90.7. Estábamos hablando acerca, doctor, en concerniente al duelo, que nos quedamos cortos porque nada más nos enfocamos ahorita y lo tocamos por encima. Saber que el duelo hoy en día afecta a muchas personas. Y más ahora en estos nuevos procesos, más que están hablando de reforma fiscal, ya la gente ya está teniendo duelo económico. Porque todavía no han empezado con la reforma fiscal y ya la gente ya está teniendo pánico y le tiene miedo, porque las cosas han ido subiendo de grado. En nuestro país, como que las cosas la van subiendo de poco a poco, para que la gente vaya haciendo cambio adaptativo. Vimos que la semana pasada dijeron que el precio de la gasolina le iban a congelar. Cuando te dicen que van a congelar algo y cuando lo suelten, viene el triple. Entonces, concerniente al duelo, vamos de tanto el duelo por una pérdida, ya sea familiar, o ya sea de una empresa, o ya sea económica. ¿En cuál parte se enfocaría principalmente el duelo que más afecta hoy en día? Bueno, los duelos más tradicionales que la gente conoce e identifique como pues cuando muere un ser querido. Entonces, para una de las dificultades de un duelo, que como tal el duelo es un proceso normal ante una pérdida, es un periodo en el que nos causa dolor, tristeza, lloramos, todo eso es normal. Sin embargo, aparecen personas que vemos que ese dolor lo procesan, pero de manera diferente a los demás. A veces son personas que sorprendentemente los vimos aparentemente muy bien. Murió su mamá o murió un hermano y hasta nos sorprende a muchos que no le vimos llorar o que vimos un comportamiento como que no es lo típico. Como que psicológicamente ya se había preparado para eso. Aparentemente. Entonces, lo normal es que la gente cuando tiene un dolor, la persona lo pueda vivenciar, lo pueda llorar, pueda sentir ese dolor que ha sentido porque ha perdido a un ser querido. Pero hay personas que no viven adecuadamente el duelo o desde el punto de vista psicológico no transitan esas etapas normales del duelo, ¿no? Que casi siempre al principio hay un proceso de negación, después la gente, en la medida en que se va adaptando a que ha pasado algo y que es real, la gente va entrando a lo que es una etapa de aceptar o de aceptación de su pérdida, que es lo que le va a permitir finalmente a la gente resolver su duelo. O sea, hay personas, es como que se quedan congelados en algunas de las etapas del duelo, no las superan adecuadamente, y podemos ver personas que después de un año de haber perdido un ser querido,
o haber perdido una relación amorosa, la persona no sale del proceso de duelo. Si fue una persona que te abandonó y tú todavía al año, a los 2 años, estás sufriendo como el primer día, tú no has superado el duelo. Y hay personas que después de 10 años, de 15 años, de la muerte de un ser querido, de la muerte de un hijo, de la muerte de una pareja, de la muerte de un padre, la persona todavía está vivenciando el dolor igual. Entonces eso habla de que la persona está viviendo todavía en el pasado. Entonces eso hay que trabajarlo porque estaríamos hablando ahí de un duelo no resuelto. Y esto muchas veces se va a complicar con otras situaciones, como sería que la persona caiga en un proceso depresivo o en otros procesos que puedan afectar su salud mental. Y esto es algo que no permite que la gente avance. Entonces, nosotros podemos hacer duelos y duelos no resueltos ante pérdidas significativas, siempre, como decíamos al principio, la intensidad de todo va a depender del significado que yo le dé a algo. El significado que yo le doy a una pérdida, por ejemplo. Sí. Doctor, y concerniente al duelo amoroso, que es algo muy común que vemos hoy en día, y que también a tener el mismo duelo amoroso también acarrea al feminicidio. Y eso lo vemos hoy en día, como que cuando una pareja se separa, una parte no logra desprenderse de la otra. Aunque se ve muy común hoy en día, hay gente que lo asimilan fácil la separación y no viven ese proceso de dolor o de sufrimiento. Pero también notamos que hay muchas personas que no saben cómo salir de ese proceso, aunque antes quizá no lo asimilaban de esa manera. O sea, una de las cosas que nosotros vemos cuando relacionamos esto con los feminicidios, perdón, yo te adoro la gripe ya. Sí, una de las cosas que nosotros vemos es que hay casi siempre estos feminicidios los cometen exparejas, personas que a veces tienen el 90% de los casos tienen ya un tiempo de separación, 6 meses, 1 año, 2 años. A veces ocurren casos que la separación es mayor, 3, 4 o 5 años. Entonces, a todas luces, lo que podemos decir es que ocurrió una separación amorosa, pero esa expareja nunca aceptó esa separación. O sea, la otra persona terminó la relación, pero el que tiene esa conducta feminicida, no ha aceptado la pérdida. Entonces, en ese proceso de no aceptar la pérdida, y en esa etapa, es una etapa donde la gente debe buscar ayuda profesional, porque cuando uno no busca ayuda profesional y uno está obsesionado con la idea de recuperar esa pareja, y ya esa pareja muchas veces ya tiene hasta otra persona, o esa persona definitivamente, aunque no tenga la relación, esa persona ya ha decidido que no le interesa volver. Entonces, esta persona necesita entrar en un cambio de su percepción para que acepte la pérdida y para que acepte que debe ya reconocer que esta relación ha terminado y que debe buscar la manera de continuar su vida. Sí, a veces es el caso que la persona se mete con otra pareja no porque realmente quiera, sino para que la otra persona entienda que ella ya está haciendo otra vida, porque si se queda sola, la otra persona anda siempre pendiente. Y es bueno hacer un llamado que cuando una familia se dé cuenta que un hijo, una hija se separaron, que a favor busquen ayuda temprano para evitar y así darle una ayuda a nuestro Ministerio de la Mujer, darle una mano con esa parte ahí, ya que ellos no salen de la oficina, pero darle una manito en esa parte ahí, de decirle a esa pareja cuando se separa que busquen ayuda temprano. Que si se puede resolver, se resuelve, pero si ambos llevan terapia, sabrán cómo manejar esa situación. Sabrán cómo sobrellevarla. Porque a veces los familiares, fulano y fulano se separaron, eso ya ahorita vuelven ahorita. Se da muy común en nuestra sociedad, que 2 personas se separan y la sociedad entiende que eso vuelven ahorita de nuevo. Pero lo que hay que hacerle entender es que cuando 2 personas se separen, lo principal es buscarle ayuda a ambos, para así poder reducir el índice que llevamos
de los feminicidios que han ido aumentando, y más en este año. Y concerniente al duelo económico, que es un duelo que pasa muy frecuente, se ve muy poco, aunque durante la pandemia el duelo económico aumentó porque muchos microempresarios, y todavía hay que hablar de la pandemia hoy en día, la pandemia se va a estar hablando hasta el 2040, porque fue algo que marcó la sociedad y marcó el mundo, donde muchos negocios quebraron, y todavía hay negocios que quebraron en esa época que no han podido recuperarse. Muchas personas perdieron dinero, pero también en otra parte, muchas personas encontraron una ventana de negocio y han persistido en el tiempo. Las dificultades económicas afectan mucho nuestras emociones, nuestra estabilidad psicológica. Para Maquiavelo, él decía que una de las mejores maneras de castigar a los hombres era a través del bolsillo, a través de su patrimonio. Pero no se equivocó. Claro que no, y muchos políticos hoy en día precisamente usan el bolsillo o para castigar a la gente o para atraerlos, ¿no? O sea, que el dinero como tal, y especialmente para los hombres, el dinero tiene una significación muy importante, porque el dinero te da estatus, el dinero te da poder, el dinero te abre puertas. Y después que una persona ha tenido todo este poder que abre el dinero, este poder que te permite ingresar a tantos estratos de la sociedad o a conseguir bienes, a conseguir favores, y tú te ves de repente de estar allá arriba en la cima, tú te ves más abajo del suelo, allá, sabrá Dios a cuántos pies debajo de la tierra, porque ya estás, que has perdido tus ingresos, que has perdido, han quebrado tus negocios, o has perdido un empleo que era el que te sostenía y te mantenía un determinado estilo de vida. Entonces, las pérdidas que hay son muchas. O sea, yo pierdo el respeto que me tenía la gente, puedo perder la pareja porque no tengo dinero, puedo perder el respeto de los hijos, y entonces vienen en las personas que tienen compromisos económicos, vienen las persecuciones, porque la persona no paga, y entonces la persona que no paga es perseguida legalmente para pagar con los bienes que tiene, con los activos que le quedan, más otras situaciones que se pueden dar en el marco de que cuando alguien no paga una deuda, hay personas que han sido acreedores que no resuelven las situaciones muchas veces de manera legal, sino que lo asumen de manera personal. Por eso vemos que cada cierto tiempo un prestamista de la calle termina matando a una persona que no le está pagando su dinero. O sea que cuando tenemos pérdidas económicas, también esto tiene un efecto devastador en la gente. Por eso la gente tiene que aprender educación financiera para llevarse, para tener un mejor control de lo que hacen y para poder manejarse bien en la vida. Porque muchas veces nuestras caídas financieras se deben a malas decisiones financieras, o a que nos hemos metido más allá de nuestra capacidad en deudas que después no podemos pagar. No, y eso es muy común, porque a veces la gente, al que es muy alegre el bolsillo, por eso rápidamente así mismo el bolsillo también se vacía, porque hay personas que piensan como que eso se replica. Y a veces las personas no están preparadas psicológicamente para la pérdida económica. Después que estuvo en la cima, volver a caer se le hace difícil y se le hace insostenible. Hasta su ciclo social, su círculo, cambia. De la forma y el respeto que lo veían antes, ya eso cambia, porque la gente te ve igual o semejante a él. Y el que iba a pedir un favor, ya tú lo ves que hoy en día se mantiene más lejano. Y eso sí afecta psicológicamente a muchas personas. Y en nuestra sociedad hay muchos ejemplos de eso. Entonces, viene el dicho de que solamente se dedican a vivir de cuando yo era. Se viven entonces en el pasado. Esa gran mayoría de personas siempre viven en el pasado. Le dije, mire doctor, yo antes podía comprar eso. Sí, antes podía, pero ya hoy no. Yo antes podía donar, pero ya hoy tú no puedes donar. Entonces, ese tipo de personas a veces sí requieren ayuda porque no se encuentran en el espacio en donde ellos encajan. Porque te viven en los dos momentos, el actual y el pasado. Uh-huh. Y cuando en su momento le logra que le entren 2 o 3 pesos, quiere volver a vivir aquel momento y lo gasta mucho más rápido.
porque él entiende que tiene que volver a vivir ese momento. Y por eso es que en nuestra sociedad necesitamos muchos psicólogos, doctor, para tratar nuestra sociedad y ver cómo logramos que eso avance. Y ver también cómo todos los temas están relacionados unos con otros. Van engranados. Como por ejemplo, tu mal manejo de la economía, de tu economía, te puede terminar a ti llevándote a una situación psicológica grave, o sea, que tú presentes un trastorno en tu salud mental, o una situación amorosa que tú no manejes adecuadamente, también. Entonces, uno se tiene que preparar para las pérdidas. Uno tiene que prepararse, que uno puede en un momento dado tener pérdidas económicas, tener pérdidas de bienes, y la vida tiene que continuar, la vida tiene que seguir hacia adelante, que uno puede perder la pareja, que uno, como decían los estoicos, siempre debo pensar en la muerte, pensar que la gente que está a mi alrededor son mortales, y ellos recomendaban: tú debes pensar y decir, esta es mi mujer mortal, o este es mi hijo mortal, para que te recuerdes que tu hijo puede morir, o que te recuerdes que tu mujer te puede abandonar, o tu papá, o el amigo. Entonces, si nosotros nos adelantamos a aceptar las posibles eventualidades de la vida, nuestra capacidad de manejar el duelo, o de que esto no se convierta en un trauma para nosotros, tenemos una mayor resistencia y una mayor capacidad de resistir esas adversidades. O sea, es anticipar que nos pueden pasar determinadas cosas. Es anticipar que en un momento dado mis negocios no vayan bien, o que lo que yo he construido se destruya, y que yo pueda seguir hacia adelante. Que yo andaba en un vehículo de lujo y ahora tengo que andar en un carrito bien económico, o andar a pie. Que antes tenía un buen motor y ahora no tengo nada más para una bicicleta, o que tengo la bicicleta y la bicicleta se la robaron y ando a pie. Y saber que esos 2 pies que tienes ahí te acompañan. Y te llevan donde tú vayas. Te llevan donde tú vayas. Y no es verdad que porque alguien anda en un Mercedes-Benz es mejor que yo cuando ando a pie. Sí. Y el que anda a pie está en mejor salud porque está cuidando su corazón, está cuidando sus músculos. O sea, que a veces estar colmado de bienes es una desventaja. Y todo esto nosotros lo tenemos que ver. Y a veces tener un amor, una persona de la que tú dependes demasiado emocionalmente, es también una desventaja. A veces es mejor estar solo, pero en paz, estar solo, pero teniendo otras necesidades psicológicas cubiertas, que estar en una compañía, como se dice hoy en día mucho, en una compañía tóxica, una compañía que te envenene. Y hay gente que están luchando por volver con esa pareja que precisamente es el veneno que les está matando, pero hacen de todo para volver a conseguir ese pedacito de veneno, porque ese es el veneno bueno que les mata. Entonces, nosotros tenemos que darnos la oportunidad de cambiar, ¿no? Y de si una relación no funciona o la otra persona no quiere estar contigo, uno darse la oportunidad de una nueva oportunidad y de vivir experiencias diferentes. Sí, doctor. ¿Sabes que existen unos nuevos hoy psicólogos que ayudan a enfrentar la pérdida de una forma lenta y pausiva? Y son las personas que juegan lotería todos los días. Y las personas que juegan en la banca, eso se van acostumbrando a perder. Y tú ves que las personas tienen un régimen que juegan, por ejemplo, la lotería son como 7 loterías. Y ellos juegan las 7 y en las 7 pierden. La banca de pelota tiene 20,000 juegos y los juegan y pierden. Entonces, viene una cultura que ya se está enseñando a la gente a perder, pero de una forma, pero también pierden psicológicamente, pero también pierden del bolsillo. A perder, y lo otro es que el que juega siempre tiene esperanza de que va a ganar. Siempre cree que puede ganar, o sea que eso también ayuda. Históricamente se ha dicho que la casa nunca pierde. Cuando tú crees que gana, ya la casa te ha ganado el triple. Pero la persona lleva esa esperanza, pero él ve que pierde, pero cada día se levanta con más ánimo, con mucho más facilidad, que él cree que le va a ganar a la casa. Y por eso vimos que en un momento las bancas de lotería se replicaron y no se han reducido. Y todavía siguen todas las bancas. Y eso psicológicamente ayuda a la persona a aprender a perder. Lo que más nos ayuda ante pérdidas y situaciones, y me gusta mucho el ejemplo, ese ejemplo bíblico de Job.
es que Job es la persona que pierde todo, ¿no? Pierde sus bienes, era un hombre muy rico en el Medio Oriente, pierde toda su riqueza, su inmensa riqueza, pierde los hijos, y lo único que le queda es una mujer que es bastante crítica, era la mujer que era el aguijón para él. Y unos amigos que van a aconsejarlo, que los amigos son de los amigos que solo están ahí para culparte y decirte que mira, algo malo y tú para hiciste, señalizarte con el dedo. y para señalizarte. Entonces ese Job, la historia es muy interesante porque Job vive todo ese periodo de duelo, especialmente la otra parte que casi no se señala, que es la gran enfermedad que tuvo, una enfermedad grave de la piel, que la tuvo, o sea, pierdo mis hijos, pierdo el dinero, pierdo todo mi dinero, pierdo mis bienes, tengo una enfermedad y tengo a amigos que en vez de ser un consuelo para mis heridas, es como que si me le echaran sal a mis heridas, porque tanto los amigos como la mujer están permanentemente criticando a Job. Pero Job es el ejemplo de que podemos perder las cosas y después podemos restaurarlas. Podemos luego conseguirla. Hay personas que cuando pierden a una mujer creen que jamás van a conseguir otra, o que si pierden un empleo no van a conseguir otro, van a hallar empleo, o que si pierden, o si una empresa le quiebra, que ellos no se pueden levantar. Yo conozco muchísimos empresarios que les han quebrado muchísimos negocios y ellos vuelven y se levantan, porque así como tú levantaste el primer negocio, eso significa que tienes la capacidad para levantar otro y levantarlo de la nada, porque los empresarios llegan a tener esa capacidad, ese know-how, como se dice en materia de negocio, ese conocimiento para ellos levantar y crear un negocio. De ahí que uno no debe andar con tantos miedos en la vida y creer que cuando tenemos una pérdida ya tenemos que tirar la toalla. No, ahí hay que seguir hacia adelante y ahí hay que levantarse, que es una de las cosas que ha hecho, por ejemplo, que nuestro país, que se mantiene luchando y se mantiene, aún a pesar de que es un país del tercer mundo, se mantiene siendo un país en donde las condiciones de vida nos permiten por lo menos conseguir todos los días con qué comer o mejorar poquito a poquito nuestra condición de vida, y muchos profesionales y personas que no son profesionales, que son técnicas, pueden llegar a tener una calidad de vida aceptable. Y es porque los dominicanos no nos tiramos, siempre queremos y tenemos la intención de que independientemente de que las cosas anden mal, podemos mejorarlas. No, y se ha ido notando eso considerablemente. Es como usted mencionaba, que la gente a veces cuando pierde piensa que jamás se va a volver a recuperar. Y hay que recordar que eso son enseñanzas. Es igual, ¿cuántas veces se cayó uno de una bicicleta para aprender a manejar? Muchas veces se cayó uno. ¿Y qué hizo uno? Aprendió a manejar bicicleta. ¿Cuántas veces no chocó uno calibrando? Hasta que uno aprendió a calibrar una bicicleta. Bueno, hoy en día los jóvenes de hoy no tienen ese afán mucho de la bicicleta. Lo que les gusta es más una patineta eléctrica. Y casi todo lo que tienen hoy en día es eléctrico. Pero en mi época éramos famosos calibrando, andando en una goma. Y uno brincaba muros y corría. Y saltaba mucho, pero fue muchos flecones para poder aprender. E intercambiar muchas cosas. Y eso hay que darle la enseñanza que no importa cuántas veces se caiga, lo importante es saber cómo usted se levanta. Y lo que nos da esa capacidad de madurar como seres humanos son las adversidades. Las adversidades son los maestros que nosotros tenemos en el camino, que nos enseñan. En materia amorosa, nadie puede decir que ha aprendido a amar si en el camino no ha tenido pérdidas. Si en el camino no han habido infidelidades, que te han engañado, que te han traicionado. Y eso es lo que le permite a uno ser una persona que verdaderamente llega a tener la capacidad de amar. O sea que esos engaños a veces nos ayudan. Son preparaciones para tener la capacidad de enfrentar la vida y de poder mañana aprender a ser feliz, porque cuando nos pasan estas situaciones hay que seguir hacia adelante. Sí, porque tú ves que desde niño uno empieza con su amor platónico, desde la escuela. Y al fin y al cabo son experiencias sobreañadidas para uno ir diciendo madurez en el amor o en madurez emocionales que uno va teniendo. A veces los niños se enamoran de la profesora, que se da muy común. Y eso es algo normal, pero eso está también en la mente del niño, que nunca llega quizás
a materializarse. Solamente creo que nada más se dio eso con un presidente que se casó con su maestra, que se lo voy a traer yo en la próxima semana, que sucedió y conviven juntos hoy en día todavía. Y algo que uno diría, amor platónico, su amor platónico, y logró casarse con ella. Claro. Y eso es algo muy interesante, para que vean que soñar no cuesta nada. Y por eso es importante esa parte ahí. O sea, esa madurez emocional, igual que el sistema inmunológico madura. Claro. Tú ves que todo tiene gripe, eso es madurando su sistema inmunológico para que esa gripe no le vuelva a dar. O sea, después de cada infección que el cuerpo tiene, en nuestro cuerpo van a quedar células que están entrenadas para enfrentar ese virus, esa bacteria, y también anticuerpos, que son proteínas que van a estar ahí para atacar al enemigo que llega. Entonces, las adversidades son las que nos permiten a nosotros, en materia de nuestro aparato psíquico, nos permiten enfrentar la vida. Las decepciones son también maestros nuestros, nos enseñan, nos ayudan. Las desilusiones con los amigos, al final nos enseñan a elegir bien quienes merecen ser amigos nuestros o quienes merecen ser las personas que merecen ese amor nuestro. ¿Qué persona merece que yo le ame? ¿Qué persona merece que yo comparta mi vida con ella? Y a quien tenemos que agradecerle eso es a la gente que en el camino nos ha causado deslealtades, infidelidades, decepciones, gente que nos ha hecho daño en el camino. Al final son la gente que más nos ayudan. De que lo vemos como un daño, pero fue un bien que no hizo. Claro que bien. sí. Médicos en la Radio llega a todos ustedes gracias a la clínica dental Nat Clinic, odontología especializada. Recuerden que Nat Clinic ofrece los servicios dentales de limpieza, bracket, hasta implantes dentales. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. Nat Clinic, odontología especializada.